Hay algo de verdad en la extroversión y la introversión, pero no es nuestra identidad. Nuestra identidad debe centrarse en Dios. Este es un falso evangelio que están enseñando, y por eso nadie debería citar a Carlton como un adversario. Bueno, alabado sea Dios. Muchas gracias por unirse a nosotros en el programa de radio Good Fight. Estoy muy emocionado por nuestra invitada de hoy, Doreen Virtue, y ella tiene una cantidad gigante de seguidores en YouTube, que la gente realmente está recibiendo una buena comprensión de lo que la enseñanza de la nueva era se trata, y alabado sea Dios, porque ella ha salido de esto y ahora está advirtiendo en contra de esto. Así que estoy muy emocionado de dar la bienvenida a Doreen Virtue al programa de radio Good Fight. Gracias, Chad, y a todos los que están viendo. Realmente aprecio esta oportunidad de glorificar a Dios y advertir a la gente sobre el engaño de la nueva era. Bueno, Doreen, creo que sería un gran lugar para empezar, porque como ha dicho, usted quiere advertir a la gente acerca de esto, y eso es una de nuestras mayores cosas aquí en el ministerio, es advertir a la gente sobre el engaño, porque la gente está siendo engañada. Es por eso que vemos en las escrituras, no se dejen engañar, pero creo que sería un gran lugar para empezar, es ver dónde fue que usted vio el error y los peligros de la nueva era y dijo, no, tengo que llegar a conocer a Jesucristo como Señor. Bueno, solo quiero decir que yo era una ciudadana mayor cuando fui salvada a la edad de 59 años y por lo tanto había pasado toda una vida en el engaño y por lo tanto realmente conozco el engaño. Puedo olerlo como un exfumador de cigarrillos puede oler el humo y yo era una maestra profesional de la nueva era, una de las autoras de la nueva era más vendidos en el mundo. No estoy presumiendo. Es para glorificar a Dios por la misericordia que tuvo en mi vida. Yo no merecía esto. No estaba pidiendo esto y todo este tiempo pensé que era cristiana porque fui criada en una iglesia que se llamaba a sí misma cristiana, la Ciencia Cristiana, que es una iglesia falsa, y mi madre nos decía que éramos cristianos. Íbamos a la iglesia 2 veces por semana. Tuve una Biblia King James desde que supe leer y leíamos de ella y la leíamos. Así que cuando era profesora de la nueva era solía hablar de Jesús, pero de una manera de la nueva era como un hombre mortal, que era un gran maestro y ahora un maestro ascendido, lo cual es una blasfemia de la que me he arrepentido y siempre escuchaba la radio cristiana y también escuchaba programas de radio de gurús del hinduismo y el budismo y chamanes y adoradores de diosas celtas y pensaba que todos los caminos llevaban al cielo. Yo era un universalista de lana y escuchaba a Alistair Begg alrededor del 5 de enero de 2015 y lo había oído tantas veces. Yo lo amaba, todavía lo amo, y lo escuché decir una descripción de los falsos profetas, y fue como si me estuviera describiendo a mí, y fue la primera vez que el Espíritu Santo había traspasado mi corazón. Aunque había leído mucho de la Biblia, no lo sabía. El Evangelio era una tontería para mí porque estaba pereciendo y me fui a casa. Estaba escuchando esto en el carro y le dije a mi esposo, sabes, creo que necesitamos ir a una iglesia regular porque hemos estado yendo a iglesias de la nueva era como Unidad y Ciencia Divina y Ciencia Cristiana, Ciencia Religiosa y todo eso. Y entonces empezamos a buscar una denominación sin saber lo que estábamos haciendo y anduvimos dando vueltas con los adventistas del séptimo día. Fuimos episcopales durante 2 años, lo cual era muy progresista y liberal, pero fue durante ese tiempo que estábamos estudiando la Biblia y tuve algunas experiencias sobrenaturales durante ese tiempo que tuve cuando estaba tratando de entender lo que estaba pasando. Era como si estuviera tratando de mezclar la nueva era con el cristianismo durante el tiempo intermedio entre el fin de 2015 y cuando escuché al pastor Begg hablar de eso y el final de 2017, cuando fui salvada, así que siempre había tenido visiones toda mi vida. Siempre tuve experiencias sobrenaturales. Ya no. Antes de ser salvada, tuve esta gran visión. Pensé que era Jesús y tal, pero era muy confuso, y la única manera que pude encontrar mi camino fue estudiando la palabra de Dios, que nos da límites tan claros, y cuando llegué a Deuteronomio 18, 10 al 12, fue cuando finalmente fui quebrantada de mi pecado. Y me di cuenta justo entonces y allí, porque este es Dios hablando a través de Moisés, cuando los israelitas están a punto de cruzar el río Jordán e ir a Canaán, y Dios dice, no sean como los cananitas. No quemen ni sacrifiquen a sus hijos. Por supuesto, yo no estaba haciendo eso. He estado a favor de la vida toda mi vida, pero lo que dijo a continuación es lo que me atrapó. Dijo, no practiquen la mediumnidad. Yo era medium.
Enseñaba mediumnidad. No practiqué la adivinación. Usaba herramientas de adivinación como cristales y cartas. Yo era un autor de tarjetas. Las llamábamos cartas de ángeles, y no interpretar señales y presagios, que era lo que yo hacía y enseñaba. Y entonces lo que me sorprendió fue que decía que cualquiera que hiciera estas prácticas era una abominación detestable para Dios, y me quedé estupefacta porque antes de eso pensaba que esto va a sonar tan estúpido ahora, pero realmente pensaba que estaba ayudando a Dios con mi trabajo. En la nueva era es muy narcisista. Te dicen que tienes que salvar al mundo cuando Jesús es nuestro único salvador, por supuesto, y entonces pensé que estaba ayudando a, cito, salvar al mundo con mi trabajo herético y blasfemo de la nueva era, porque la gente me decía que les ayudaba, decían que les reconfortaba, incluso decían que les hacía sentirse más cerca de Dios, pero no era nuestro Dios. No era nuestro Dios trino y santo, no les estaba acercando a Jesús. Les estaba señalando a ellos mismos para glorificarse a sí mismos, lo que hace la nueva era, y así al final de 2017 me arrepentí. Dije, no sé lo que estoy haciendo, mi vida es un desastre, di mi vida a Jesús como mi Señor y Salvador, y entonces después de una vida, 50 años en la nueva era, metafísica en la nueva era, traté de aprender cómo confiar en el Señor. No conocía a Dios. Aprender a apoyarme en Él, en lugar de en mi propio entendimiento, tratando de no tratar de predecir o controlar el futuro como lo hacen en la nueva era, ha sido una curva de aprendizaje. Por eso me matriculé en el seminario, para aprender a dividir correctamente la palabra de Dios. Fui criada en la Biblia King James, pero no la conocía. No conocía el Evangelio. Wow, quiero decir, eso es absolutamente increíble. Y una de las cosas que me preguntaba, porque he oído diferentes testimonios de personas que salen de esto, y algunas personas ni siquiera pueden notar, quiero decir, más aún, no pueden darse cuenta de lo demoníaco que mucho de esto es. Ahora, ¿crees que algunas de esas experiencias por las que pasaste durante ese tiempo no eran simplemente tu mente, sino en realidad entidades demoníacas? Oh, 100% demoníaco. De niña, lo que es extraño es que me criaron en la metafísica, que es la nueva era, y por lo que hablábamos de cosas como la manifestación y la curación con la mente y todos los conceptos de la nueva era en un momento en que esto fue en los años 60, cuando el mundo era bastante cristiano en ese entonces. Yo era una especie de algo raro en la escuela por ser de la nueva era en el mundo cristiano, y ahora me encuentro con que soy algo raro de nuevo. Soy cristiana en un mundo New Age, ya sabes, 50 años después. Cuando crecía en esa época me sentía muy sola y me visitaban lo que ahora sé que son demonios. Pensaba que eran ángeles que me daban experiencias sobrenaturales, sueños lúcidos, experiencias fuera del cuerpo, cosas demoníacas a las que he renunciado y que ya no tengo. Cuando me convertí en una maestra de la nueva era, debo retroceder y decir que muchas veces cuando la gente está buscando respuestas, van a la psicología, y yo no era diferente. Me matriculé y me gradué en la Universidad de Chapman con una licenciatura y un máster en psicología del asesoramiento y me convertí en psicoterapeuta en los años 80 y 90. Estudiaba cosas como exámenes de personalidad y salud mental y cosas así. A partir de ahí me metí en el movimiento de autoayuda y empecé a escribir libros de autoayuda. Me invitaron a participar como ponente en la Whole Life Expo, que algunos recordaréis que era un grupo itinerante de profesores de autoayuda y de la nueva era que iban a diferentes convenciones de Norteamérica y daban talleres de fin de semana compuestos llenos de material de la nueva era. Ahí es donde realmente me metí profundamente en la nueva era, porque cuando no estaba hablando en el escenario de autoayuda, iba y vagaba por los diferentes puestos, aprendiendo sobre la curación con cristales, me hice maestra de Reiki, aprendí sobre la limpieza de chakras, todas estas cosas en estas exposiciones Whole Life New Age, y luego realmente profundicé en el desarrollo psíquico, convirtiéndome en una psíquica. Una de las cosas que es importante aquí saber es que yo estaba haciendo lecturas en televisión, radio y desde escenarios sobre personas, lecturas frías, personas que nunca había conocido antes y que ni siquiera podía ver porque estaban en la radio. Estaba recibiendo información detallada y precisa de ellos. Ahora sé que me la daban los demonios, como decían los capítulos 11, 14 y 15 de la segunda de Corintios, que se hacían pasar por ángeles de luz, y yo era un obrero de la injusticia,
un portavoz de Satanás sin saberlo, dando una mezcla de verdad y mentira, como Satanás siempre hace durante estas lecturas. Wow, eso es absolutamente increíble. Y esto me lleva a otro punto. Mencionaste específicamente no solo que estabas hablando de Chapman y estudiando allí y aprendiendo algunas de estas pruebas de personalidad. Y quiero llegar al eneagrama un poco más tarde para algunos de nuestra audiencia, pero también hablaste de Reiki. Y mucha gente no se da cuenta de que en la iglesia hoy en día hay iglesias enteras que tienen una parte de yoga de la iglesia. Mucha gente no se da cuenta de que esto es algo que se ha colado en algunas iglesias cristianas y mucha gente ni siquiera se da cuenta de los peligros de esto y tú vienes de este trasfondo de la nueva era y estás diciendo, oye, yo estaba aprendiendo estas cosas. Así que, ¿cuáles son algunas de las advertencias que podemos dar a los creyentes que podrían ser engañados en esta área? Bueno, permítanme empezar con un par de cosas, un par de notas. En primer lugar, la gente señala los efectos o los supuestos beneficios de estas prácticas de la nueva era y dicen, pero me ayuda, pero no funciona así. Al final de nuestra vida, todos nos presentaremos ante Dios, y decir que me ayudo no será una excusa para quebrantar sus mandamientos y pecar. Y también quiero decir que escribí cerca de 70 libros cuando estaba en la nueva era. Fui muy prolífica, yo era una canalizadora. Hice escritura automática. Muchos de esos libros siguen siendo trágicamente vendidos por otros. Si hubieran sido autopublicados, los hubiera sacado el día que me salvé, pero otras personas los han licenciado y todavía están por ahí. Así que es por eso que estoy sonando la alarma de decir que no usen estos productos. Estos productos de la nueva era son demoníacos. Te llevarán a... Si no eres salvo, pueden ser un camino al infierno. Voy a ser muy directa aquí. El yoga es uno de ellos. Hice yoga durante 20 años, casi todos los días. Mi mejor amigo en la nueva era un profesor de yoga que tenía un gran estudio de yoga, así que yo estaba dentro. Di conferencias en Kripalu, uno de los centros de formación de yoga más importantes de Estados Unidos, y ahora sé que yoga es una palabra que proviene de la antigua lengua oriental sánscrita, y es importante conocer los significados sánscritos del yoga, y entiendo que la gente discute sobre el yoga sagrado y el yoga cristiano. Voy a llegar a eso en un segundo, pero vamos a empezar con lo básico. Yoga significa yugo, que significa atado, y si miras el Gita, la antigua escritura hindú, verás que significa específicamente yugo a Brahma, que es el dios creador hindú con G minúscula, y así cuando haces yoga, literalmente te estás atando a una deidad pagana. Luego echas un vistazo a las diferentes asanas, que significa postura de yoga, e incluso en el llamado yoga sagrado o yoga cristiano, harás la serie del saludo al sol, que es una serie de posturas que incluye 3 posturas, llamadas Guerrero 1, Guerrero 2, Guerrero 3. En sánscrito, esas posturas se llaman Virabhadrasana. Ya establecimos que asana significa postura, así que es la postura de Virabhadrasana. ¿Quién es Virabhadrasana? Oh, mira, es un demonio hindú. En realidad es un demonio hindú que representó un asesinato en respuesta a la orden de Shiva, así que el guerrero 1, 2 y 3 está representando una escena de asesinato demoníaco hindú, y en la Biblia dice que debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos. ¿Cómo glorifica a Dios hacer una escena de asesinato hindú? No es solo estirarse. Eso es lo que la gente siempre me argumenta. No es natural hacer el guerrero donde tienes los brazos perfectamente perpendiculares y perfectamente rectos. Quiero decir, es tan preciso que el profesor de yoga vendrá y te corregirá si lo haces mal. Eso no es solo estirar, eso es aquebrantar el segundo mandamiento, y en realidad el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí, y no tendrás imágenes esculpidas. Con el yoga estás convirtiendo tu cuerpo en una imagen. La postura del pez es otra. La postura del pez no es un pez en el mar. Es el dios pez que estás imitando con tu cuerpo y podrías seguir y seguir. De hecho, voy a hacer un vídeo sobre lo que significa cada pose, porque estás imitando el hinduismo. Ahora, me llaman racista por la gente que no entiende el capítulo 6 de Juan, que Jesús es el único camino al cielo, el único camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida, y eso nos hace parecer muy estrechos de mente, lo cual somos porque es un camino estrecho y una puerta estrecha. Entonces,
La gente me dirá, sí, pero Dios conoce mi corazón. Él sabe que no adoro a deidades hindúes, y yo siempre digo, sí, deberías tener miedo de que Dios conozca tu corazón. En la Biblia dice que Él conoce todos los secretos de nuestro corazón y que seremos juzgados por ellos, así que esa no es una excusa. La otra excusa que he oído es que, bueno, usamos versículos de la Biblia en nuestro estudio de yoga. Cantamos himnos en nuestro estudio de yoga. De nuevo, déjame hacer una analogía. Si usted toma un tablero de Ouija, incluso el más acérrimo New Ager se mantiene alejado. Todo el mundo sabe que el tablero de Ouija es un portal a los demonios, y digamos que pusiste versos de la Biblia en ese tablero de Ouija. Los pegaste por todo el tablero de la Ouija, para que no pudieras ver nada más que versículos de la Biblia, y luego tocaste himnos mientras usabas el tablero de la Ouija. ¿Se convierte entonces en una Ouija sagrada? ¿Se convierte en una Ouija cristiana? No, no lo es. Me molesta mucho la gente que pone el nombre cristiano delante de prácticas paganas y dice que eso de alguna manera las cristianiza. No es así. Practicar yoga sigue siendo politeísmo y ese es uno de los pecados por los que nuestro Señor y Salvador Jesús sufrió y murió. Entonces, ¿por qué nos dedicaríamos a eso cuando podemos estirarnos de maneras que no sean yoga? Wow, sí, parece ser que la diferencia entre el estiramiento y el yoga es la parte del yoga. Así que ahí Sí, tienes. las posturas. Me estiro todos los días. Es natural. Creo que Dios quiere que estiremos nuestros cuerpos por salud, pero ponerse en una esterilla de yoga y seguir las asanas y también las escuelas están obligando a los niños a hacer yoga en algunos lugares, y eso es oración en la escuela. Las oraciones hindúes como Namaste, que es blasfemo, diciendo el Dios dentro de mí reconoce y honra al Dios dentro de ti, o Aum, que está diciendo el sonido de la creación universal en lugar de Génesis 1. Es la oración hindú en la escuela bajo el radar de decir que es chévere y que ayuda a los niños a concentrarse o a estar más tranquilos, cuando los estudios realizados por Candy Gunter Brown, PhD, muestran que la gente se mete en el yoga inicialmente por los beneficios para la salud, pero se comprueba dentro de un aspecto espiritual, y los niños que han estado en el yoga tienden a aumentar aneurisma, enuresis y grandes pesadillas por la noche, y tienen problemas para concentrarse en la escuela. Hoy recibí una carta de una mujer que tenía parálisis del sueño, y cuando dejó el yoga desapareció, y tengo tantos testimonios como ese, y luego escucho de gente que retuerce las escrituras para tratar de justificar el yoga. No está ahí. Todo lo que hay es condena por adorar a otros dioses, y no puedes cristianizarlo. No es redimible. No es como si Pablo dijera que se puede comer la carne de los templos paganos. No es así. Si lees eso, dice que Pablo dice, pero yo no comeré carne ni beberé nada que pueda hacer tropezar a un hermano. Y estar metido en el llamado yoga santo podría hacer tropezar a alguien. Una persona no salva podría mirarte como cristiano y decir, oh, el yoga está bien, e involucrarse en esa tubería de politeísmo de esa manera. Sí, quiero decir, estoy tan contento de que estés advirtiendo de los peligros del yoga, porque ha sido algo que simplemente se ha permeado. Así que es tan extraño para mí, pero no es tan extraño. Una de las cosas que estábamos hablando, incluso antes de esto, fue el hecho de que la iglesia emergente podría haber desaparecido un poco, pero en realidad ha cambiado su nombre por el de cristianismo progresista, y realmente cuando vemos esto es algo que ha sido una especie de ataque de Satanás durante mucho tiempo. Y quiero decir, usted estaba hablando antes acerca de algunos de la autoestima, galimatías, etcétera. Y recuerdo que Robert Schuller tenía un libro, Autoestima, la nueva reforma, y por no mencionar que era más cosas de la nueva era, estoy seguro de que habría sido una buena enseñanza para la mayoría de la gente. Y cuando se trata de algunas de estas pruebas de personalidad, también que la gente está entrando, estudiaste esto en la Universidad de Chapman y tienes un buen fondo en algunas de estas cosas, y me encantaría que nuestra audiencia aprenda un poco acerca de algunas de estas pruebas de personalidad, incluso el eneagrama, etcétera. Sí, es cierto. Tengo una licenciatura y un máster o las licenciaturas superior de la Universidad de Chapman con altos honores, así que creo que estoy cualificada para hablar de exámenes de personalidad porque aprendimos sobre ellos, los practicamos y los administramos. Hay un examen de personalidad que es científicamente válido llamado Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota, MMPI, si alguien realmente quiere diseccionar su personalidad. Creo que es una pérdida de tiempo.
Creo que deberíamos emplear ese tiempo en estudiar los atributos de Dios. Si buscamos respuestas, todas están en Dios. Así que estudia su soberanía, su inmutabilidad. Estudia los atributos de Dios, no a ti mismo, pero respaldando, como he mencionado, yo tenía como 70 libros antes de ser salva que fueron escritos a través de un proceso llamado escritura automática, que significa que tú entras en una especie de trance hipnótico, autotrance, y tú puedes decir una oración de protección, que es ridículo porque tú no puedes ser protegido mientras estás pecando, y yo pedía que los mensajes vinieran, y pedía que Dios y Jesús vinieran, pero todo lo que venía a través de mí no pasaba primera de Juan 4, la prueba del espíritu del apóstol Juan, que dice que si un espíritu no apunta a Jesús confesándolo bíblicamente, es un espíritu falso, es un anticristo, y así yo no probaba estos espíritus que yo pensaba que eran ángeles de Dios, yo pensaba que eran el Espíritu Santo. Estaba usando términos cristianos, pero no era cristiano. Yo era una cristiana progresista en ese momento y por lo que recibiría todos estos mensajes y luego se contrasta con el eneagrama que tenía dos creadores. A un creador se le ocurrió este símbolo y el símbolo es muy reminiscente porque él solía hablar con Metatron, que es un demonio cabalístico. Él no es un ángel, solo está en la cábala y se llama el cubo de Metatron y los de la nueva era siempre lo celebran. Y luego los tipos, los 9 eneatipos fueron transcanalizados por Claudia Naranjo, que era una persona que usaba drogas psicodélicas, que experimentaba y que admitió que era a la vez canalizar demonios y pensó que era genial para explorar el reino espiritual diferente, que es horrible, pero a través de transcanalización, escritura automática, es lo mismo, obtuvo los 9 eneatipos y luego procedieron a falsamente comercializar que vino de los padres del desierto, que era antiguos secretos cristianos perdidos. No lo es reciente y está haciendo miles de millones de dólares para estos maestros. Mira, mis mayores detractores que me calumnian son personas que hacen mucho dinero en esta industria de la nueva era. Es tan insidioso. Yo estuve en la industria durante 20 años. Puedo decirte que todo es cuestión de dinero. A veces la gente de hoy me acusa de que todo gira en torno al dinero, lo cual es ridículo. No acepto donaciones. No tengo una cuenta Patreon para aceptar donaciones. Nunca pongo nada a la venta, así que no sé de qué están hablando, pero lo que puedo decirte es que la industria del eneagrama es enorme y está impulsando la idolatría, la autoidolatría específicamente, donde te identificas como uno de los 9 números y tipos. La gente siempre está argumentando, bueno, me ayudó a explicarme, ayudó a mi matrimonio. De nuevo, yendo a los efectos de estas enseñanzas de la nueva era, es como los hechiceros del faraón que podían imitar los milagros de Dios hasta cierto punto, y solo porque algo parece ayudarte, parece reconfortante, parece funcionar, no significa que debamos involucrarnos en ello como cristianos. Podrías decir que emborracharse es relajante, pero está condenado en la Biblia como pecado, y el eneagrama es mediumnidad en primer lugar. El Deuteronomio 18 dice que cualquiera que practique la mediumnidad es una abominación detestable para el Señor. Transcanalizar es mediumnidad, no te equivoques. Solo debemos tener un Dios, nuestro trino y coeterno Padre, Hijo y Espíritu Santo. No debemos elevarnos por encima de Dios, y eso es lo que hace el eneagrama. Conduce al orgullo. La Biblia dice que el orgullo precede a la caída, así que nos estamos preparando para problemas al identificar, oh, soy un 8, oh, soy un 1. Oh, odio los dos. Oyes eso en los círculos del eneagrama. Si eres salvo, tu identidad está en Cristo. Eres un hijo adoptado en la familia de Dios. Eres un hijo de Dios si eres salvo. Si no eres salvo, oro para que te arrepientas y vuelvas a Jesús como tu Señor y Salvador, pero hasta entonces eres un portador de la imagen. Eres hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, esas son nuestras identidades, no un número tonto que vino a través de los demonios. Amén, amén. Y tal vez para la audiencia sería genial que vieran algunas de las formas en que Richard Rohr, el sacerdote franciscano, ha ayudado a impulsar esto. Sí, Richard Rohr, uno de los mejores amigos de Oprah, que también es un New Ager, y tiene un Cristo universal, por lo que enseña un falso Cristo,
Y como sabemos, si te equivocas con Jesús, te equivocas con el Evangelio, y por lo tanto, lo que Richard Rohr está enseñando no conduce a la salvación, y tenemos que orar por él, como la gente oró por mí cuando yo era una maestra falsa. Está enseñando que el budismo es algo que podría ayudar a los cristianos, que nosotros los cristianos podríamos aprender del budismo, y luego lo que está enseñando sobre el budismo ni siquiera es budismo. Es su propia imaginación de lo que piensa que es el budismo, y Richard Rohr es muy carismático, parece muy avuncular, como tu tío, mejor amigo. Mira, es muy sabio, pero no es alguien a quien escuchar, es alguien a quien hay que marcar y evitar. Amén, no, sin duda. Mucho de esto parece muy gnóstico. Esta idea del Espíritu de Cristo básicamente va en diferentes personas y es Sí, interesante. enseña un concepto de la nueva era llamado panenteísmo, que se basa en el hecho de que uno de los atributos de Dios es que es omnipresente. Está en todas partes, pero los de la nueva era y Richard Rohr lo llevan a un grado diferente y dicen, bueno, Dios está en ese árbol, así que por lo tanto adorarías al árbol ya que Dios está ahí. Y luego en la nueva era diríamos, bueno, Dios está en mí porque Él es omnipresente, así que por lo tanto yo soy Dios. Entonces torceríamos las palabras de Jesús acerca de donde dice, no dijisteis en el Antiguo Testamento que sois dioses, que estaba hablando de jueces y pequeños g, pero nosotros torceríamos eso para decir que somos dioses en entrenamiento. Somos pequeños dioses o diosas y eso es lo que Richard Rohr está enseñando. Vaya, eso es realmente interesante. Es interesante también porque incluso en el Antiguo Testamento, cuando leemos sobre Elías, una de las cosas es que Dios envía cosas allí, pero dice que él no estaba en el viento, no estaba en el fuego. Así que cualquier lugar donde tengas un lugar donde Dios no está, creo que probablemente desacredita cualquier tipo de panenteísmo. Es por decirlo que es muy interesante y una de las otras pruebas que usted, supongo, estudió en su tiempo en la Universidad de Chapman. Fue la prueba de Myers-Briggs y tal vez dar un poco de antecedentes sobre eso, porque hay muchos cristianos que están haciendo eso también. Sí, de nuevo, se trata de gente que busca respuestas en su propia persona y nunca puedes encontrar respuestas dentro de ti mismo, aunque la nueva era lo enseñe. Ahora se ha popularizado que las respuestas están dentro. Quiero decir, la Biblia dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas, y por eso no podemos confiar en nuestro propio corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento, dice Proverbios 3, 5 a 7. Y por eso Myers-Briggs tiene un trasfondo interesante. Creo que es tan malo como el eneagrama. Fue hecho por una mujer que era granjera, y me encantan los granjeros, así que no es nada en contra de los granjeros. Pero la cuestión es que no es una científica. No hay comité en esta prueba como el MMPI tenía con los autochequeos. Esta es una mujer granjera que estaba estudiando a Carl Jung, Jung, que era un ocultista, que era alguien que estudiamos en la Universidad de Chapman. Él era un psiquiatra, que era una especie de Freud, mucho en sus propias opiniones, pero se convirtió en una especie de elemento básico de la psicología. Jung estaba muy interesado en el espiritismo, la mediumnidad y las prácticas ocultas, y se le ocurrieron estos arquetipos, y esta granjera quería entender al novio de su hija, su futuro yerno. Así que ella tomó su estudio de la obra de Carl Jung e hizo esta prueba para poner a prueba a su yerno, y se convirtió en el Myers-Briggs. Ella se llamaba Myers y el yerno Briggs, así que aquí tienes esta tipología que viene de una mujer en casa queriendo saber más sobre su yerno potencial, y la gente lo toma como la verdad del Evangelio. Sabes, el diablo mezcla verdades y mentiras, como que hay algo de verdad en la extroversión y la introversión, pero no es nuestra identidad. Nuestra identidad necesita estar enfocada en Dios. Mira sus atributos, estudia sus atributos, y sabes si eres un portador de imagen que no es salvo, o si eres un hijo de Dios, adoptado en la familia de Dios, porque te has arrepentido y has dado tu vida a Jesús. Wow, creo que es absolutamente increíble. Y hablaste de Carl Jung allí, o Carl Jung, y es realmente interesante porque ha sido popularizado por algunas personas que he oído hablar. Incluso Jordan Peterson ha hablado de Carl Jung y así sucesivamente durante algunos de sus discursos. Y mucha gente no se da cuenta realmente de lo oscuro que era en términos de ser realmente no bíblico en absoluto, sino muy New Age o de la nueva era. Y yo diría que incluso satánico. No, él solo debe ser citado como alguien a quien no emular, no como alguien a quien seguir.
Quiero decir, muchos de estos viejos filósofos pueden haber tenido algunos granos de sabiduría, pero para los cristianos, nuestro evangelio verdadero viene de la palabra de Dios, la autoridad inerrante, inspirada por Dios de la Biblia, no de estos filósofos. Quiero decir, si nos fijamos en la Biblia, dice que no sigan estas filosofías vacías e incluso si dicen que recibieron el mensaje de un ángel, este es un falso evangelio que están enseñando y así nadie debe citar a Carl Jung como alguien sabio. Amén, amén. Y solo quiero preguntar para la audiencia aquí, para aquellos que son tal vez cristianos que han estado involucrados en estas pruebas, han estado involucrados en tomar estos o incluso involucrarse en el yoga, lo que sea. ¿Qué crees que una buena advertencia podría ser para ellos y un estímulo para no ir por este camino y para mantenerse alejado de ella y entrar en ese camino estrecho con Jesús? Bueno, lo primero es saber que hay un montón de falsos maestros por ahí haciendo un montón de dinero que están torciendo las escrituras para justificar cosas como el yoga, el eneagrama, la astrología, incluso la brujería en estos días. Hay gente que dice que puede ser una bruja cristiana, lo cual es un oxímoron. De todos modos, todo vuelve a ser un bereano. Necesitamos probar todo contra las escrituras. Tenemos que compararlo con las escrituras, y si lees toda la Biblia, no solo un poco, sino que vas desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y sigues, aprendes los atributos de Dios, y por qué no tolera a otros dioses, y eso es lo que enseñan todas estas prácticas. Yo sé que la gente discute acerca de la libertad cristiana, pero si ellos fueran a Gálatas y lo estudiaran, verían que dice que no pequemos por tal libertad. No debe ser usada para satisfacer los deseos de la carne, y eso es lo que son. Todos son deseos de la carne. La gente que se enoja conmigo es gente que es adicta a estas prácticas y no quieren escuchar ningún tipo de convicción, pero creo que en el fondo saben que esta es la verdad, porque si tan solo somos honestos con nosotros mismos y decimos, estoy poniendo esta práctica, este yoga, este cristal, este aceite esencial, este examen de personalidad, estoy poniendo esto en el trono de mi corazón y pensando que tiene poderes mágicos especiales aparte y aún por encima de Dios. Y si somos honestos con nosotros mismos y con el Espíritu Santo, diremos que sí, y veremos que tenemos estos ídolos, y la idolatría es condenada en la Biblia. Así que no hay manera de torcer las Escrituras para justificar cualquiera de estas prácticas. Amén, Doreen. Y no podría dar un amén más sincero a todo este episodio. Y realmente ha sido tan importante para ustedes escuchar esto, tomar estas cosas en consideración, porque es realmente importante reconocer estas cosas. Y como ella había mencionado con respecto a Richard Rohr, necesitamos marcar a los falsos maestros. Y cuando ves cosas entrando en la iglesia, tenemos que marcarlos y nombrarlos en amor, y también llamar a la gente al arrepentimiento. Porque ¿sabes qué, Doreen? Espero que hay un montón de gente que está involucrada en la nueva era en este momento que van a arrepentirse y volverse a Jesús muy pronto. Así que quiero agradecerte mucho por unirte a nosotros, Doreen. Ha sido una bendición absoluta. Muchas gracias, hermano, y me encanta tu ministerio y espero que todos vean todos tus videos porque están tan empapados en la verdad del Evangelio. Alabado sea el Señor, muchas gracias por eso y que Dios los bendiga. Sigan peleando la buena batalla y buscando a Jesús. Dios los bendiga.